huésped intermediario. ¿Qué es eso? Que es o sea, en el ciclo de vida, vemos, este es el ciclo de vida de la tenia, ¿no? O sea, estos dos helmintos que son cestos, ¿no? Ustedes ya lo saben identificar porque vean, o sea, está plano, está como un listoncito, ya saben que son la mayoría hermafroditas, que tienen proglótides porque ya lo vimos, entonces están ustedes haciendo este mapa mental, ¿no? Y entonces el huésped de la tenia generalmente pues sí, sí es el humano, ¿no? O sea, para nosotros médicos, pues dices, yo voy a tratar a un humano, ¿no? No a un cerdo. Pero es importante saber que hay otros animales u otros parásitos que también sirven como huéspedes intermediarios, o sea que el parásito que va a infectar al humano va a infectar también a estos otros huéspedes intermediarios para hacer su ciclo de vida y así se va a diseminar, ¿no? O sea, por eso sabemos que la tenia se transmite por carne de cerdo mal cocida, ¿no? O hasta podría ser carne de vaca, pero tiende a ser la carne de cerdo, por eso se le llama eh, de que enfermedad, o sea, pork tapeworm o algo así. Pero sí, o sea, esto también existe, ¿no? Estos huéspedes intermediarios, ¿qué significa? Que sirven para el ciclo de vida del parásito que va a infectar eventualmente al humano, ¿no? Que estoy segura, bueno, a mí me tocó hacer una imagen parecida, o sea, les daban un parásito y tenían que hacer el ciclo de vida, para que también ustedes vean que pues no siempre se ve así, ¿no? O sea, un helminto no es como que ya nací y ya soy un helminto completo, sino que también pues forma estas oncoesferas y luego hacen el cisticerco y ese se mete en el músculo del cerdo, por ejemplo, y luego el humano se lo come y luego el cisticerco pues como que nace dentro de tu tracto gastrointestinal. O sea, porque también están de acuerdo que si son macroscópicos no es como que, ah, mira, un helminto. O sea, pues, obviamente no se ve generalmente porque pues son estas, o sea, oncoesferas que están en la carne, ¿no? Mal cocido. Pero bueno, no tienen que saberse el ciclo de vida de la tenia, sino que yo quiero que ustedes visualicen de que, ok, este animal también tiene este ciclo de vida y también estos huéspedes intermediarios que ahorita vamos a ver porque vamos a ver la otra rama de los parásitos del reino de la metazoa, que son los artrópodos. Y ustedes dicen, o sea, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de que un cangrejo, ¿cómo va a ser un parásito si yo y el cangrejo coexistimos muy lejos? Pues porque son huéspedes intermediarios, ¿no? O sea, hay ciertos parásitos que sí nos pueden infectar a nosotros y pues parte de ese ciclo de vida, o sea, en parte del ciclo de vida del parásito que sí me infecta, infecta a un cangrejo. Pobre cangrejo, véanlo, está muy feliz, pero pues ni modo. Sí tenemos que saberlo. Esto en realidad no nos vamos a clavar tanto porque no viene tanto de esto, porque pues, siento que hay más microorganismos más relevantes, pero sí lo tienen que saber. Entonces, dentro de los artrópodos, son esos los que les digo que son como más bichos. Está Miriápoda, que son los 100 pies y 1000 pies. Aquí están los nombres como fancy. Pero básicamente, esta es la mejor foto que encontré porque yo no iba a poner una foto. Búsquenlo y les va a dar mil de que, porque son pues de esos como insectos así súper feos. Y pues bueno, también son relevantes porque son venenosos, ¿no? O sea, hay unos que son venenosos y eso también pues es una infección a nosotros y pues es un veneno hacia nosotros y es un peligro hacia nosotros y por eso lo tenemos que saber. Y luego, pues crustácea, que como su nombre lo dice, son crustáceos, o sea, son de mar, son estos camarones, cangrejos, etcétera, etcétera. Y justo es eso lo que les digo, ¿no? Que funcionan como huéspedes intermediarios. Por eso es relevante que sepamos que existen. Digo, obviamente se sabe que existen, pero que son parte de ese grupo de artrópodos, que son parásitos también. Y dentro de ese subgrupo de crustáceas están los pentastomida, que hacíamos énfasis en esto, que creo que sí lo llegamos a mencionar por lo menos en mi clase y por eso se los pongo, que son endoparásitos hematófagos. ¿Qué es eso? Que son blood sucking, o sea, se nutren de la sangre. Y estos sí pueden infectar a los humanos, por ejemplo. Son característicos por infectar la boca de ciertos animales, o sea, como que la lengua y así, ay, está medio nasty, la verdad. Pero bueno, esto sí es relevante porque, pues, por ejemplo, estos parásitos usan a los crustáceos como huésped intermediario y luego tú te comes un cangrejo bien a gusto y tipo te infectaste, ¿no? Como lo que veíamos del cerdo en la tenia. Entonces, por eso es relevante, ¿no? Pero nada más que sepan que pentastomida es un endoparásito hematófago, o sea, que come sangre, como un vampiro. Ahora aprovechando que es Halloween. Bueno, es octubre, ya es súper Halloween, falta a mí.
Pero bueno, dentro de los artrópodos también está estas otras dos como familias, si lo queremos ver así, que es Chelicebata o arácnida, que yo lo veo como arácnida, o sea, como arañas, y hexápoda, que es insectos. Y esto nos va a servir, ahorita vamos a ver por qué. Arácnida es así, arañas en inglés es tipo mites, garrapatas, o sea, todas estas cosas que nos dan como que, importante porque estos dos se parecen, que arácnida no tiene alas y no tiene antenas. O sea, si tiene antenas y tiene alas, no va a ser un arácnido, ¿no? Y que los adultos, o sea, vemos aquí estos todos son adultos, tienen 4 pares de patas, o sea, 1, 2, 3, 4, vemos aquí, 1, 2, 3, 4, todos tienen 4 pares de patas. Entonces, si tú lo ves y dices, ah, este tiene 4 pares, es arácnida, ¿no? O chelicerata, como le quieras decir. Yo le digo arácnida. Es que arácnida se supone que era el nombre viejo, ahora ya se cambió, pero como que todo el mundo sabe que es un arácnido. Entonces, por eso también se los pongo para que ustedes hagan esa conexión. Y hexápoda o insecta sí tienen alas, aquí ni uno de los que les puse tienen alas, pero sí tienen antenas, vean, estos tienen antenas, vean las antenotas de antena, o sea, si tienen antenas, son hexápoda y alas también. Y los adultos tienen 3 pares, o sea, vean aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o sea, tienen 3 pares de patas y por eso es diferente hexápoda y arácnida, ¿no? Y como que hexa de 6 y pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, tiene 6 patas. Entonces, padrísimo, ¿no? Porque así ya saben, 6 patas, 3 pares, hexápoda, ¿no? Y pues bueno, estos también sirven como vectores, porque aquí entran los mosquitos, los piojos, que pues bueno, el piojo sí es un parásito así como tal, pero los mosquitos que son vectores para otras enfermedades como la malaria, como el dengue, que ahorita también está muy, iba a decir de moda, pero hay como un auge de dengue, y son todas estas cosas, o sea, estos animales que pueden funcionar como o vectores o como huéspedes intermediarios o como parásitos como tal, como lo puede ser un piojo, ¿no? Ese sí es un parásito en su máxima expresión. Robbie, dime. Sí, sorry por interrumpirte, pero nomás, o sea, duda, no sé si luego lo vayan a explicar, pero, o sea, fuera de las características como que físicas, tienen, o sea, el tipo de infección que te puede dar también puede ser característica o está muy variable por grupo. Mira, está variable porque, por ejemplo, dentro de pues, arácnidos, lo más main es que pues son venenosos, ¿no? Entonces, no todos son venenosos porque, por ejemplo, una tick, ¿cómo se llama? Una garrapata, te puede dar enfermedad de Lyme, o sea, Lyme disease. Entonces, también no es tanto que sea venenosa, sino que es un vector para otra enfermedad. Pero también los mosquitos pueden ser vectores. Entonces, no es que una forma, o sea, un método de transmisión de enfermedad los caracterice, sino es más sus características físicas que los difieren y pues es más específico, o sea, no, ustedes no tienen que saber de que, me van a preguntar que la garrapata, qué tipo de, o sea, no, pero sí saber que, ok, físicamente se dividen así y dentro de estos como parásitos también está que pueden ser vectores, como lo que les decía del mosquito, que pueden ser venenosos, que es la mayoría, por ejemplo, los arácnidos, pues, o un escorpión, por ejemplo, pues no es tanto que sea un vector, sino que es venenoso, ¿no? Y por eso es peligroso. Y a contrario de, por ejemplo, un piojo, que sí es, oye, pues es un piojo y es un parásito y no es un vector para una enfermedad, sino que simplemente él está nutriéndose de mí y yo estoy siendo afectada, ¿no? Entonces, no es definitivo de un grupo o del otro el método de infección o de como patógeno, sino que es más o sea, hasta el mismo nombre lo dice, ¿no? De que es más por características físicas que se dividen estos dos grupos. Espero que sí haya contestado la pregunta. Sí, gracias. Ok, súper. Bueno, y si no hay otra duda, esto ya le toca a Diego, es el otro como la otra parte de parásitos, pero antes de pasar, sí, nada más, digo, ya nos falta súper poquito, nada más otras dudas hasta ahora, sino para ya cederle la palabra a Diego. Eva, ¿tú crees que nos dé tiempo de terminar en 4:21? Fíjate que eso estaba pensando, nos quedan poquitos slides. Es de que No sí sé son muy qué poquitas, prefieres. güey, y vamos a ir súper rápido, pero pues no sé si en 4 minutos nos dé Sí, tiempo. prefiere cerrar y volvemos a abrir. Digo, ya Sí, es la pero de última, todas son maneras, súper poquitos justo. slides. Sí, bear with Ok, us, ya. va. Va, va. No, entonces cierro y volvemos a abrir y ya nada más para las últimas slides de parásitos ya es lo último.
Me stop share. Listo. Ok, va. Es el mismo link. Ok. Listo. Sí. Ay, ay, ay. Oigan, ya sé que siempre les pregunto, pero siempre los manda al waiting room, ¿verdad? O sea, como que no. Ay, ay, ay. Es que quiero hacer. Me voy, allow, allow. Como que entraron muchos al mismo tiempo. Menor que. Ok, va. Diego, todo es. The floor is yours, ¿verdad? O sea, ya. ¿Te dejo todo? Sí, ya todo tranqui. Entonces ya vamos a ir bien rapidillo y pues ya para terminar. Ok, Justo. va. 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 Entonces, chavos, después de haber visto la clasificación, o bueno, una de las características y clasificaciones más importantes dentro de los parásitos, también tenemos como otra rama. Entonces diríamos que si queremos clasificar los parásitos de una manera más general, diríamos que de aquí, ok, sale la que yo les voy a explicar, que es la de los protistas o los protozoa, y también aquí al lado sale la de animalia, que es la que nos acaba de explicar Eva. Entonces, piensen en animalia y piensen en todo lo que vimos en las otras diapositivas. Y protozoa es como otra manita, otra ramita que sale de parásitos, y estos son parásitos un poquito más complejos en el sentido de que son unicelulares o pueden ser multicelulares, pero la cosa es que son organismos que son microscópicos, a diferencia de los otros que sí los llevamos a poder ver de una manera macroscópica. Entonces, tenemos la parte de los parásitos y tenemos entonces la ramita que se dirige hacia la parte de protozoas y protistas. Y les digo, realmente vamos a ir bastante rápido porque Eva y yo estábamos discutiendo ayer qué tanto poníamos o no de esta parte, pero pues lo vamos a incluir como para que sepan que están ahí, pero realmente de las preguntas del examen yo creo que aquí a lo mejor preguntan de Animalia, pero de aquí no sé qué tanto vayan a preguntar porque sí está muy clavado. Entonces vamos a ir como con los aspectos clave de esta clasificación. Entonces nos encontramos que dentro de protozoa o protistas nos vamos a encontrar con el SAR. SAR, nombre bastante peculiar. ¿Y por qué se llama SAR? Se llama SAR porque contiene los estramenopila, los alveolata y los rhizoria. Por eso es que se llama SAR. Y entonces aquí vemos que está alveolata y está rhizaria. Y dentro de la característica está que se divide en apicomplexa, que está el ciliofora y el estramenopila. Después tenemos el escabata y las amebas, ¿no? Entonces vamos a empezar con SAR y aquí les voy a explicar como las cositas que están en negritas, después ya lo leen ustedes en su casa, pero pues realmente está como muy clavado, entonces les voy a explicar como las cosas como clave, ¿no? Entonces, pues en el SAR, recordemos que entonces tenemos la parte de apicomplexa. Y les voy a explicar más o menos qué significa apicomplexa. Este tipo de protozoos, específicamente los que entran dentro de este grupo del SAR, se dice que son apicomplexa porque se ha visto, y mientras se estudia el ciclo de vida de este tipo de parásitos, se ha visto que luego, durante una fase específica de, de su ciclo de vida, tienen o tienden a formar una estructura que es la estructura apicomplexa, específicamente en su extremo apical, como lo vemos aquí. Pero pues realmente es algo ya bastante clavado, pero solo para que sepan que por eso es que se llaman así, apicomplexa, porque en su ciclo de vida se ha mostrado entonces, se ha visto que forma este tipo de estructura. Apicomplexa y alimentación por pinocitosis. Recuerden entonces que pinocitosis va a ser este mecanismo por el cual, el mecanismo de endocitosis, por el cual lo que estamos haciendo es moléculas muy grandes entran a través de la membrana, tienen su vacuola y pues llegan y las usan como alimentación. Otra cosa, forma infecciosa, trofozoito. Esto sí es lo que quiero puntualizar y justo es lo que estamos hablando de que es como lo más importante este tema. Y a lo mejor, y alguna de las preguntas que podrían venir de parásitos podría ser esta, que cuál es la diferencia entre hablar de un trofozoito y hablar de un quiste. Y probablemente ustedes ya lo han hablado en clase, pero es importante como puntualizar que de parásitos esto sí es súper clave. Entender que entonces el trofozoito, recuerden que es la forma infecciosa. Es esta forma la cual tiene la capacidad metabólica, tiene la capacidad móvil y por lo tanto es la que infecta, ¿no? A diferencia o bueno, la que causa la enfermedad, a diferencia de la otra que es el quiste. Recuerden que el quiste va a ser esta forma que dista del trofozoito porque es una forma que podríamos decir que es hasta cierto punto como inactiva. Recuerden que el quiste es el que
la forma que ocupan los parásitos, sobre todo para proliferar o para mantenerse dentro de cierto contexto de ambiente, cuando las características que lo rodean no son propicias para él. Es decir, es un ambiente donde no tiene el pH que le gusta, donde no tiene la temperatura que le gusta, donde no tiene los nutrientes suficientes, y entonces dice, si sigo como por ejemplo un trofozoito, me voy a morir. Entonces lo que hago es, me hago como quiste, y entonces este quiste es una forma inmóvil, es una forma que no tiene tanto índice metabólico, pero pues es esta la cual permite que se pueda diseminar por diferentes partes y sobre todo sobrevivir. A diferencia del trofozoito, que recapitulando es el que tiene estabilidad metabólica, estabilidad móvil, y es la que entonces vemos que causa la infección cuando hablamos de los pacientes. Entonces eso les digo que a lo mejor y podría ser como el punto a enfocarse cuando hablamos de parásitos, que a lo mejor eso sí se los podían preguntar, más que hablar de cuál es el SAR y todo eso. Ese sería como el punto en el que quiero hacer énfasis, el hecho de que sepan cuál es la diferencia entre un trofozoito y cuál es la diferencia entre un quiste, porque sobre todo los que vayan a medicina cuando lleven microbiota patógena van a ver que la mayoría de parásitos tienen un ciclo de vida en el cual se diferencian por quiste y trofozoito, y tienen que saber cuál es la diferencia entre los dos, entonces para que nos vayamos empapando de ese tipo de conceptos. Y pues les decía, SAR tiene dos como subramas, que es Xylófora y Stramenopila. Xylófora, fácil. ¿Qué es lo que nos evoca? Bueno, pues que tiene cilios, y estos cilios sirven para su movimiento. Stramenopila, ciclo de vida complejo, en el cual vemos el esporozoito, el merozoito, y pues todos tienen el complejo apical, que es por eso se llaman apicomplexa. Después tenemos los excavata. Entre los excavata vamos a ver dos tipos. El metamonado, metamonado, que son los flagelados. Entonces, igual que pasaba con los xilófora, la característica más importante que vamos a ver con estos es que poseen los flagelos. Que recuerden que los flagelos iban a ser como esta estructura que estaba adyacente como al cuerpo de, en este caso, del parásito, y les permitía el movimiento, ¿no? Entonces, para el movimiento, fisión binaria es independiente, y también infecciones intestinales simples, y lo vemos también como dista en el hecho de que se puede presentar en quistes y se puede presentar en trofozoitos. Y luego tenemos la dicicristata, que la dicicristata se alimenta de bacterias en vida libre, son este tipo de parásitos oportunistas del sistema nervioso central, y pues la transmisión es por vectores. Y ya para terminar, las amebas. Yo creo que ya han visto y han hablado de ellas, y pues son como estos organismos los cuales tienen una morfología característica, en el sentido de que, ¿dónde está? No, justo aquí, de los pseudópodos. Recuerden que una característica muy importante son los pseudópodos que tienen las amebas, que son como estas estructuras, las cuales, justo como hablamos acá, son como estas estructuras adjacentes que podríamos decir que son como los piecitos, ¿no? Que tienen este tipo de organismos que les permite entonces su movimiento, les permite entonces también navegar por el medio. Entonces, esa es como una característica importante. Vemos entonces que las amebas se caracterizan por tener locomoción, es decir, son móviles, unicelulares, fagocíticas, tienen una reproducción por fisión binaria, y pues tienen dos tipos, que son las Centroamebidae y las Entomaeobidae, ¿no? Y pues la característica entre las dos es que las dos tienen pseudópodos, pero pues a lo mejor estas son planas y elongadas, y estas tienen otro tipo de características. Como les digo, no vale la pena como clavarse en este tipo de protozoos, a lo mejor y saber nada más como el ciclo de vida, en el sentido de saber que pueden distar entre ser trofozoitos y pueden ser quistes, y pues a lo mejor y las divisiones, pero yo creo que hasta no es tan conveniente. O sea, yo creo que incluso las que más se deberían de aprender, en mi opinión, son las que les platico Eva, porque esas a lo mejor sí pueden llegar a preguntar, ¿no? O sea, todo lo que ya vieron de artrópodos y el mintos, porque sobre todo me acuerdo que del examen sí me vino una pregunta que era, ¿cuál es la que no tiene tracto digestivo? ¿O cuál es la que tiene, o cuál es la que es plana? Entonces les digo, esta característica de animalia, ¿no? De los parásitos que están dentro de animales, sí puede llegar a venir el examen. Entonces como que les diría que se centren en eso, y ya si les da tiempo, vayan leyendo lo que pusimos de los protozoos, pero realmente es como no tan común que venga en el examen. Entonces, pues ya eso es todo lo de protozoos. Aquí les dejamos una tablita donde como que resumen de todo lo que hablamos y de las diferentes ramas en las que se subdividen. Y pues ya, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Si no, pues les agradecemos mucho por haber venido a esta sesión de semana 3. Estudien mucho, disfruten el clima, y pues nada, aquí andamos cualquier cosa. No sé si quieres decir algo más, Eva. No, nada, que muchas gracias por conectarse. Les pedimos la retro para mandarles la PPT.
Y que pues mucho éxito. Digo, tú tienes los links, ¿verdad? Los links los vamos a mandar es que ponen en el chat, los vamos a mandar igual al chat de Telegram, Sí, para claro. que los llenen, si pueden, please, porque eso nos ayuda mucho a nosotros. Y muchas gracias por conectarse, mucho éxito. Cualquier duda de sus casos, creo que todavía tienen casos ustedes, casos, o así, aquí estamos. Y super tip, si no han empezado a estudiar, háganlo desde ahorita para que tengan tiempo de hacer todo, ¿no? O sea, estudien un poquito todos los días para que les vaya súper bien en el examen y que si les surjan dudas, las contesten ahorita en vez de 1 o 2 días antes del examen, ¿no? Y pues ya, sin más, eso es todo. Muchas Muchísimas gracias gracias. y Gracias. mucho éxito. Gracias. Practiquen para Sí. bioestadística y ya. Ese sería mi